darle forma al proyecto. Ya, listo, ahora sí a grabar un ratito. Grabar la reunión. No sé más. Se está grabando la Entonces, llamada. como cursos de economía y proyectos, vamos a empezar con economía. En parte porque las bases de el pensamiento económico son las bases para el trabajo de negocios, para el trabajo administrativo, para la administración de negocios, para el emprendimiento, para la gestión y dirección de empresas. Porque las empresas se desenvuelven en la economía, ¿no? Entonces, tienen que tener algún conocimiento económico. Eh, en realidad, lo que quiero, como esto tengo 2 semanas para hacerlo, no voy a entrar a profundizar en herramientas de cálculo económico. Sí vamos a hacer algo de cálculo económico, pero no lo necesario. ¿Ya? Pero me interesa más eh, imbuirlos del pensamiento económico. Si ustedes han estudiado filosofía, han estudiado antropología, cursos que algunos los consideran de relleno, pero no son de relleno porque son cursos que te ayudan a pensar de cierta manera, y a desarrollar una manera de pensar. Hay distintas maneras de pensar. Los ingenieros, por ejemplo, en general pensamos no es precisamente una filosofía, sino una forma de pensar, ¿no? Se llama pensamiento sistémico. Em, Vamos a hacer, cuando empecemos ya a la parte de proyectos, es una forma de pensar, el pensamiento de proyectos. ¿Ya? Como vemos economía, hay algo que se llama pensamiento económico. Entonces, esta primera parte del curso, para ver los temas económicos de una manera un poco más ligera, comparado con otros cursos que han tenido, nosotros solo tenemos 2 semanas para eso, lo vamos a ver desde el punto de vista del pensamiento económico y en particular de la evolución del pensamiento económico, de la evolución histórica del pensamiento económico. Eso nos va a permitir entender cómo funciona la economía, pero aparte, pues, como parte de su formación, me interesa que tengan estos conocimientos para una forma de cultura profesional, de cultura general, ¿no? De manera que ustedes puedan desenvolverse con otras profesionales, un poco de tú a tú, ¿no? O sea, teniendo esos conocimientos, ¿no? Un profesional tiene que ser integral, ¿no? Pues que su formación es así. Eh, Dígame, ¿se ven las diapositivas? Sí, profesor, sí se ve. Bueno, gracias. Bueno, no sé si habrán visto este filósofo en filosofía, es Thomas Hobbes, ya, en un libro suyo, recomiendo que lo lean, se llama Leviatán, ya, es esta cita: la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Ya, es una visión un poco pesimista de la vida humana, pero se refiere a la vida del hombre en estado salvaje, en estado primitivo. No, o sea, como éramos como vivíamos todos, algunas personas aún viven así, como vivíamos todos hace, no sé, 100.000 años, ¿no? Ya, es verdad, pues, o sea, lo dedujo, pero es verdad, así pensaba él, y sabemos que es verdad porque el registro fósil muestra cómo era la vida de nuestros ancestros en esas épocas, ¿no? La mayor parte moría devorado o se asesinaban entre ellos, enfermedades, muertes, vivían muy poco tiempo en estado de profunda pobreza, ¿no? Acá también tengo un mapa más o menos para que entiendan, pues, disculpen que retroceda tanto en el tiempo, va a ser rápido, ¿ya? Pero de cómo evolucionó el ser humano, cómo salimos, ya saben que nos originamos en África, salimos del África, pasamos al continente asiático hace 100.000 años. Ya, de hecho, hubo 3 intentos de pasar, ahorita vamos a ver, pero hubo 3 intentos de pasar de los homínidos a salir de África y expandirse. En el último intento, que se fue hace 35.000 años más o menos, sí tuvimos éxito, ¿no? Incluso volvimos a llegar a Europa, terminamos de ocupar Asia, el sur de Asia,
hace más o menos 35.000 o 25.000 años, hace 12.000 años, perdón, pasamos a América, ya más recientes 60.000, 50.000 años Australia, donde quedan los ancestros más primitivos, que aún viven en una cultura primitiva. Y lo más reciente fue hace más o menos 3.000, 2.000 o 1.000 años que pasamos a Oceanía, ¿no? A lo que será, por ejemplo, la isla de Pascua, ¿no? La que está acá en el medio del Océano Pacífico, fue el último territorio más o menos habitable que conquistamos, que llegó el ser humano. Ya hace más o menos 1.500 años fue el último, casi el último paso que fue de Pascua y de las islas del Atlántico Sur, nos fuimos por acá, al Perú, ¿no? Al Ande, ¿no? Hace 1.500 años. Y ahí casi casi acabó la carrera humana, ¿no? O sea, esa expansión humana. En realidad el último paso fue también eh, cuando los europeos llegaron a América, cruzaron el océano al otro lado, y en el momento en que bajaron justo hacia el Perú, ahí fue donde ahí acabó el camino humano, ¿no? 100.000 años de caminar humano que terminaron acá, ¿no? Pero, ya, todo ese tiempo nos expandimos, pero todo ese tiempo eh, nuestra vida fue básicamente difícil, ¿no? Estábamos expandiendo, estábamos en proceso de expansión, de conquistar el ser humano está en el proceso de expandirse por todo el planeta. Eh, ¿Por qué les comento todo esto? Ya porque los fundamentos del pensamiento económico, los fundamentos de la economía, nacen de la necesidad humana de sobrevivir, en casi todas las. Se Eh, refiere le- Ujú. al término de ofrecer algo que el otro no tiene. Y no, todavía no llegamos ni siquiera al comercio, ¿no? O sea, Ah, ok. en ese momento hay algo que se llama economía de supervivencia, que algunos de nuestros, que, que no se mantienen muchos seres humanos, que es básicamente un estado de eh, pobreza, ¿no? O sea, lo que ahora llamamos pobreza extrema, ¿no? Pero era la manera como nuestros ancestros vivían, todos ellos vivían en ese estado en ese momento. Ahora lo llamamos pobreza extrema, economía de supervivencia, porque los recursos que un ser humano en ese momento necesitaba para él mismo y para su familia, para los pequeños de su familia, para sus hijos, tenían que alcanzar para sobrevivir y básicamente solo les alcanzaban para sobrevivir. Había muy poco, vamos a ver ese término después, excedente. ¿Ya? En términos económicos, ¿ya? Y es la base de la economía, a ese estado se llama el estado de escasez. Eliminar ese estado de escasez era a lo que se dedicaba el ser humano en ese momento. Todos sus recursos se dedicaban a eso. Porque si el trabajo que tú hacías, que el ser humano hacía en esa época, no le alcanzaba para obtener los nutrientes necesarios para sobrevivir, morían él y su familia, que fue lo que le pasó a la mayor parte de los seres humanos de esa época. Muy pocos lograban sobrevivir, llegar adultos, tener familia, reproducirse. Entonces, ese es el estado en el que estábamos. Ya en ese estado, el ser humano, y ese fue nuestro éxito, ya, y la pugna que seguimos hasta ahora, todos nosotros, es salir en la mayor medida posible de ese estado de escasez. ¿Cómo lo hacía? Bueno, lo que hacíamos era caza y recolección, mejorábamos nuestras herramientas de caza y recolección. Les había comentado que había habido 3 momentos en los que el ser humano trató de salir del África, ¿no? Las primeras dos, los homínidos, no eran nuestra especie humana, no eran Homo sapiens sapiens, pero nuestros primos, neandertales, cromañones, etcétera, el hombre de Pekín, varios de ellos, lograron salir de África, pero sobrevivieron poco tiempo, ¿no? O sea, llegaron a Europa, se extinguieron, los neandertales se extinguieron, los cromañones se extinguieron, el hombre de Pekín se extinguió, y solo fue la tercera vez que un homínido salió de África que triunfamos, que fuimos nosotros. Ya, ¿qué diferenció esa tercera vez? La primera domesticación, que es mucho más antigua del resto de domesticaciones, que hasta ahora es nuestro compañero, ¿no? El perro, ¿no? Tuvimos en parte la suerte, o quizás que solo Dios sabe qué fue lo que pasó en ese momento,
Pero en Asia Central nos encontramos con alguna especie de lobos, ya que ya desapareció, pero que era un poquito más mansa que el resto de lobos. Y entramos en una sociedad, ¿no? Entonces, ese tercer éxito, por extraño que se parece, se debió a esa primera domesticación. Por eso tenemos, pues, ustedes que tengan perritos, tenemos una fuerte conexión con esa especie. Bueno, es nuestro más antiguo socio, el mejor amigo del hombre. Eh, Como ejemplo, el bombero que falleció por rescatar un perrito, es porque son 40.000 años de instinto de que es nuestro socio, ¿no? De que con él estamos, con él sobrevivimos. Nosotros lo ayudamos a sobrevivir, él nos ayuda a nosotros a sobrevivir. Me interesa dar ese enfoque, porque de esa manera ustedes pueden entender, o el enfoque que quiero darle es que el perro en el fondo es una tecnología, la domesticación es una tecnología. Cuando ahora hablamos de tecnologías y nuestra carrera pues, de electrónica es tecnológica, por eso me interesa darle ese sentido. em, el desarrollo tecnológico, incluso en tecnologías muy primitivas, es lo que permite optimizar y mejorar, y la siguiente parte, nuestro uso de la energía y el tiempo. ¿Ya? Cuando tú te nutres, cuando tú consigues, o cuando el hombre paleolítico conseguía alimento, lo que estaba consiguiendo era energía. ¿Ya? Y lo que tenía que conseguir era un excedente de energía. La cantidad de energía que gastaba en cazar, en recolectar, en trasladarse, en preparar los alimentos, en todo, tenía que exceder un poco, eh, tenía que ser un poco menor, la cantidad de energía que gastaba tenía que ser menor a lo obtenido de esa caza, a lo obtenido de esa recolección. Eso era lo que permitía sobrevivir. Esa diferencia entre lo que gasto en obtener algo y lo que obtengo, ¿ya? Es lo que le permite sobrevivir y se llama excedente. Aunque sea muy pequeño, tiene que existir para poder sobrevivir. En el mejor de los casos, match, y es de energía y tiempo. El tiempo necesario también para obtener esos recursos. Todas las cosas que hemos hecho desde entonces, aprender a pescar, aprender a cazar, preparar armas, tallar piedras, domesticar al perro, son los que nos han permitido sobrevivir. Eso en el fondo se llama tecnología. Es parte fundamental del proceso económico. Ya vamos a ver ahora qué otros términos se usan dentro de los términos económicos, pero para nosotros, ingenieros electrónicos, recordemos que se centra es el concepto de tecnología más amplio que quiero decir. Ahora la tecnología es electrónica, computadoras, esas cosas, pero en el fondo cosas como la domesticación, un perrito, o eh, tallar algo, o la panificación, por ejemplo, que vino después, en el fondo esos también son tecnologías. Y buscan eh, sacarnos de la escasez. ¿Qué es la escasez en términos económicos? Es una condición universal, ahorita vamos a ver por qué significa que es universal, en la que los recursos disponibles son limitados frente a las necesidades y deseos humanos que son limitados. Ese principio, esa idea, es la que fundamenta lo que vamos a ver ahora, que es el pensamiento económico. ¿Ya? No significa que no haya nada, sino que no alcanza para todo al mismo tiempo. ¿Ya? Tenemos que agregar el factor tiempo. Un poquito. Mm, Parece que me he desconectado. ¿Se me escucha? ¿Me confirman? Sí, profesor, sí se escucha. Sí. Ya, listo. Ya. Entonces, el primer concepto económico para entender el pensamiento económico es la escasez. Ya, no significa que no haya nada, sino que no alcanza para todo al mismo tiempo, pero aparte te obliga a elegir y asignar recursos entre usos alternativos. Ahorita vamos a ver que ese es el segundo concepto económico importante. Ya, lo importante es salir de la escasez, y para eso necesitas excedentes. ¿Ya? Es decir, que lo que inviertas en obtener un recurso sea menor al obtenido por ese recurso. ¿Por qué decimos que es universal la escasez? Porque afecta a todas las sociedades en todas las épocas. O sea, el hombre paleolítico, aunque vivía en un estado más
terrible, por así decirlo, tenías que... Nosotros también tenemos eso. ¿Ya? Estado de escasez es lo que busca el ser humano, es sus acciones, casi todas sus acciones van promovidas a salir de ese estado de escasez. ¿Por qué? Porque es así como hemos sobrevivido, así por como hemos evolucionado para estar ahí. Es universal, lo que le pasaba al paleolítico y nos pasa ahora. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita, escasez de qué hay en este momento, escasez de qué tenemos, de ¿De gas? combustible. combustible, ¿no? Energía, muy bien. Mm, Se dan cuenta es lo mismo, o sea, solo que el ser humano del paleolítico obtenía su energía de la caza y de la recolección, nosotros lo tenemos de tecnologías nuevas, ¿no? Del petróleo, del combustible, no es un problema propio particular en Perú, por el gas de camino sea, o sea, nos ha golpeado doblemente, pero es universal porque también la guerra en Irán a todo el mundo está golpeando con la escasez de energía, que es fundamental, ¿no? Entonces, la escasez es universal, afecta a todas las sociedades en todas las épocas, y siempre estamos tratando de escapar de ese estado de escasez. Es relativa porque depende tanto de disponibilidad como de las necesidades. O sea, en el ejemplo que les estoy poniendo, en Irán, o sea, la escasez ocurre porque el consumo es mucho mayor y se ha reducido la oferta, ¿no? Ya, por el cierre del estrecho de Hormuz. Eh, Depende tanto de la disponibilidad, lo que se ha reducido es la disponibilidad, la necesidad se mantiene la misma, pero la disponibilidad ha reducido. Eso lo vamos a ver después, pero es lo que define otro de los principios económicos principales, que es la ley de la oferta y la demanda. Eh, También es permanente, nunca se elimina, incluso con avances tecnológicos, se reduce la escasez. Y hemos pasado los últimos miles de años reduciéndola, y particularmente los últimos 300 años con la revolución industrial se ha reducido mucho. Y eso es gracias a los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos lo reducen, no lo eliminan, pero lo reducen, ¿verdad? Y ahí es donde ustedes, ingenieros y pues, especialización en tecnología, es donde intervienen con más intensidad. El segundo concepto importante, la escasez se reduce, como les decía, haciendo que la energía y el tiempo que gastas en obtener un recurso ya sea menor a la energía y tiempo que obtienes de ese recurso. ¿Ya? En el caso funciona así. Gastas tiempo en cazar un animal, en prepararlo, en comerlo, pero obtienes energía de, eh, de esa nutrición. Ya, eh, cualquier tecnología que uses para mejorar ese potencial, eh, ayuda a que sobrevivas y es lo que buscas con la acción, es lo que busca todo el tiempo la acción humana. Se ayuda con la tecnología. Por ejemplo, el fuego. ¿Ya? ¿De qué nos sirve el fuego? La tecnología antiguísima, ¿no? Paleolítica. Para obtener ese fin, sobrevivir, ¿no? ¿De qué nos servía el fuego? ¿Por qué lo usamos? Cocinar ¿Alguien? los alimentos Sí, pero ¿por qué cocinar los alimentos nos ayuda en ese fin? Bien, Dalia. para tener menos enfermedades, para tener más salud, sobrevivir. Una es esa, sí, sí, pero la más importante es cuando tú cocinas algo, tú cocinas, em, el fuego lo que hace es libera más nutrientes la carne, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hace que lo que por ejemplo, si lo que hacías es cazar un conejo, ¿ya? Si lo comes el conejo crudo, te da X cantidad de nutrientes. Pero si lo comes el conejo cocinado, te da X más cierta cantidad de nutrientes. Por eso nos gusta tanto el pollo a la brasa.
Claro, y hemos evolucionado para que sea sabroso. Y lo que nosotros percibimos algo es sabroso, es que tiene más nutrientes, tiene más sal, más azúcar. eh, y hemos evolucionado para ansiar eso, ¿ya? Porque es lo que nos permite sobrevivir en el largo plazo. Eh, Eso es a lo que me refiero con la escasez, eliminar la escasez. Ese diferencial entre el tiempo y energía que gastas para obtener algo con lo que obtienes. Eventualmente vamos a ir evolucionando en eso, pero es lo que llamamos ahora rentabilidad. Lo que podemos llamar la rentabilidad de esa acción. Eh, pero hay otra cosa. Como las acciones humanas pueden ser diversas, esa es la segunda dimensión de la acción económica, es el llamado costo de oportunidad. Entonces, ¿a qué se refiere con costo de oportunidad? Es el valor de mejor alternativa sacrificada cuando se toma esa decisión económica. Ejemplo en lo que les he dicho. Les acaba de decir, ya podemos cazar un conejo. Sí, podemos cazar un conejo. Me va a tomar cierto tiempo y energía y voy a obtener cierta cantidad de nutrientes. Lo voy a reforzar con el fuego, por ejemplo. Bacán. Genial. Esa es opción uno de mi tribu, ¿no? De mi familia, en el Paleolítico. Opción dos, puedo intentar cazar un mamut. No, cazar el mamut me va a dar pues, un montón de carne, me va a ahorrar tiempo porque ya voy a tener carne para toda mi tribu durante un mes. Pero me va a costar más o menos que cazar conejos. Y recuerden el costo en energía y en tiempo, ¿no? Entonces, me va a costar más. Es más difícil cazar de mamut, tengo que ir con más gente, tengo que tomar más tiempo, rastrearlo, eh, para poder matarlo y comerlo. ¿Ya? Eh, ¿Qué decisión tomo? ¿Mato y me alimento con 100 conejos o mato y me alimento con un mamut? ¿Cuál es la mejor? Eso se llama, la diferencia entre esas dos opciones se llama costo de oportunidad. Desde el paleolítico hemos sabido calcularlo. Ahora económicamente, obviamente en esa época no se llamaba así, pero ahora lo conocemos en economía como llamado costo de oportunidad. Tomamos una decisión. La opción que tomemos debería ser mejor que la que dejamos de aprovechar. La diferencia entre los dos se llama costo de oportunidad y debe ser lo más alto posible. Ya, eso va a dar lugar a otra cosa que vamos a ver después, que es el riesgo. Obviamente matar 100 conejos, el conejo no te va a dar un trompazo y te va a matar, pero cuando vas a cazar el mamut, hay un riesgo mayor. O sea, puede ser que no te salga, en el mejor de los casos que no lo logres atrapar y perdiste todo ese tiempo y ese esfuerzo. En el peor de los casos, que elimine a alguno de tu tribu, lo que es perjudicial, ¿no? Nadie se quiere morir después. Entonces, después vamos a ver el concepto de riesgo en las decisiones económicas. Eh, Cada recurso, tiempo, dinero, tierra, trabajo, después vamos a ver, esos tiempo, dinero, tierra y trabajo se llaman los factores de producción. Se pueden usar en distintos fines, pero solo en uno a la vez. Eso implica renunciar a otro. A ese sacrificio se llama costo de oportunidad. Algo un poquito más desarrollado, más moderno, eh, no siempre lo puedes medir monetariamente, ahora lo medimos monetariamente, pero no puede ser, no necesariamente es monetario. Nosotros lo vamos a ver desde el aspecto monetario porque estamos viendo negocios, economía, pero también puedes aplicarlo a tiempo, comodidad, bienestar, experiencias. Siempre existe porque los recursos son escasos. Es, por ejemplo, el caso de ustedes ahorran algo de platita, 10.000 soles, 20.000 soles, y lo pueden usar en viajar, esa plata no, o lo pueden invertir. Entonces, gastarlo o invertirlo. Listo, tomando una decisión económica, ¿no? Eh, Tiene que ver con lo que vamos a ver después, que es el ahorro, por ejemplo, otros conceptos económicos. Es subjetivo, depende de cada persona, valora la mejor alternativa. Hay gente que le gusta mucho invertir, que le gusta mucho ahorrar, entonces sacrifica algo ahora para obtener mejores beneficios más adelante. Entonces ya, no voy a viajar ahora que soy joven, pero no me voy a ir al Cusco este año con mis amigos, pero voy a ahorrar eso, voy a invertir eso, y para que de acá a 10, 15 años me pueda ir a Europa, a Disneylandia con mi familia, ¿no? Hay gente que piensa así, hay gente que no, mejor ahora que soy joven aprovecho aunque se sea yendo al Cusco, ¿no?
A eso se refiere una explicación más moderna, digamos, del costo de oportunidad. La mejor alternativa. Se expresa como la mejor opción descartada, no como todas las posibles. ¿Ya? Todo esto, empiezo con el costo de oportunidad y escasez, pues lo más básico, define la raíz de la ciencia económica, que es el llamado problema económico. Rothbard, que les he dejado ahí el texto, que es el que van a usar para el desarrollo de estas 2 semanas. Falta el volumen 2, pues recién se los voy a subir. No es una cita directa, pero el problema económico consiste en que el ser humano, al actuar, los seres humanos actuamos, tenemos nuestra acción. En términos económicos, ojo que no en términos morales y éticos, eso lo hay muchas dimensiones en el ser humano más allá del económico, pero en términos económicos, debe escoger cómo emplear medios escasos para satisfacer los fines que valora más, siendo que más valora sobrevivir, vivir, sabiendo que no puede satisfacerlos todos al mismo tiempo. Ese problema económico es el que llevamos 40.000 años resolviendo y que hasta ahora tratamos de resolver y resolverlo de la mejor manera posible, pero que vamos a resolverlo. Y eso nos permite tener el resolver esos problemas económicos, dedicar nuestras acciones para resolver ese problema económico, es el que nos ha permitido tener vidas mejores a lo largo de la historia. Cada uno de nosotros como individuos resuelve en su día a día, en sus acciones, ese problema económico. Lo interesante es que como vivimos en sociedad, es decir, nos relacionamos entre nosotros, también en términos económicos, cuando agregamos todas esas decisiones económicas en una sociedad, globalmente ahora en la economía globalizada, surge lo que se llama la economía. ¿Ya? La economía no como ciencia, sino la economía como fenómeno, es cómo individuos o grupos humanos producen, distribuyen y consumen recursos escasos y necesarios. Ya llegamos al concepto de economía. Entonces, a partir de el, lo más básico de la evolución humana, del deseo humano, de nuestro camino humano para sobrevivir y salir de nuestro estado de escasez, por instinto, pues de sobrevivencia, y del concepto de costo de oportunidad, que también es parte de esa acción económica, llegamos al problema económico que cada individuo está resolviendo, y una vez que lo agregamos, llegamos a la economía. ¿Ya? La masa de individuos de la sociedad juntos resolviendo el problema económico de la mejor manera posible. Esos son miles de años de esfuerzo que hasta ahora seguimos haciendo, de errores, retrocesos y avances, pero es en lo que estamos. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí, luego vamos a ir analizando este tema, pero básicamente lo dejamos con los dos conceptos principales y su origen, ¿no? El problema económico y la economía. Hasta ahí consultas, preguntas, no. Ahorita vamos a ver lo de los grupos. Consultas, preguntas. Ya, entonces, vamos a formar grupos, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Oso. Mm. Exactamente. Ya. Grupo 1. A ver. Efraín Álvarez, ¿está? Sí, profesor. Efraín. Buenas. ¿Ya formaste grupo? No, todavía, profesor. Ya. A Profesor, ver. disculpe, ¿de cuántos es el grupo? ¿Cuántos son ustedes? A ver, déjame ver un ratito. Disculpen, ¿grupo de qué? Es grupo para, vamos a hacer un trabajo de un proyecto a lo largo de todo el curso.
Entonces un grupo para el curso, ¿no? Para todo el curso. A ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, más o menos 24. Ya, grupo de máximo 4. Ya, y como les decía, Ah, de preferencia traten de que los que van a llevar el ABS se agrupen entre ustedes. Ya voy a ir avanzando. Helen Álvarez. Helen. Profesor, por Sí, lo pronto solo estoy con Luis Rojas, Luis Rojas. Ya. pero que Sí, todavía estamos después viendo. podemos ir agregando. Sí, no se preocupe, después podemos ir agregando Álvarez y Rojas. Sí he llevado, ambos sí han llevado, ¿no? Prácticas sociales, ¿no? Sí, profesor, ya tenemos las prácticas. Sí. Listo, gracias. Ya, vayan viendo, o sea, en su caso no va a ser de prácticas sociales, entonces quedan más libres para idear algún proyecto, ¿no? Ya, que quieran ver. Ya, grupo 2, Rodrigo Calderón. Profesor. Ah, Ujú. profe, una consulta. Uno de mis compañeros de mi grupo sí hizo sus prácticas, pero igual quiere trabajar con nosotros. No hay problema. Ah, ya, sí, no hay problema. Ujú, No, ya. Entonces es Llorel Cornejo, ujú. eh, Llorel, Danilo Huiza y Rodrigo Fernández. Danilo Huiza y Rodrigo Fernández. 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 Ahí está, Rodrigo Fernández. Listo. Entonces, si es un grupo a veces, recuerden, les van a llegar correos sobre todo el primero es la reunión, ¿no? Preocupense un poco por la charla que va a haber de ABS para que asistan, ¿no? Porque es obligatoria esa charla. Ok, profesor. Sí, ujú. Sí, Danilo. profe, en mi caso yo sí de las prácticas ABS, estoy en ese grupo, pero tengo que ir a las reuniones, esas charlas. No es necesario por mi parte. Y si ya has hecho tus prácticas, no. O sea, tú no tienes que ir a las prácticas, pero sí en clases vas a practicar, no, sé, no tienes que ir a la charla, hacer todo eso, pero sí tienes que participar en el, ¿no? por la nota. Ujú. Ah, ok, profesor, Sí, perfecto. listo. Listo, gracias. A ver, grupo 3. André Elguera. Sí, profesor, presente. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Ya tienes grupo? Y... Y todavía no. 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 Ya, ya. Ve viendo, ahí está tú no tienes práctica social, entonces tienes que juntarte de preferencia con gente que no tenga prácticas sociales para hacer la práctica B. Sí, Ya, de hecho tenía planeado hacer otras prácticas sociales aparte, no sé, informarme el lunes mm, primero. sí, pero no, es que en este curso sí, tienes que hacer las prácticas sociales, como bajo ABS, entonces es obligatorio. Ajá. Ok, está bien. Ujú, ujú. Sí, Pero no sé cómo ya, entonces funciona esto de las prácticas sociales. te ha llegado correo. Mira la grabación también, porque sí grabé la clase anterior. Ahí la encargada de las prácticas sociales les ha hecho las indicaciones. Ya, y te debe haber llegado correo al respecto. Busca ABS y te va a llegar el correo. Si no, ya te comunicas con la encargada, ¿no? Ya, listo. Eduardo Fuentes. Profesor, por el momento somos mi persona y Joaquín Valdivia. Joaquín Valdivia. A ver, Valdivia. Fuentes y Valdivia. A ver. Fuentes.
Entonces también son ABC, ¿no? Ujú. Valdivia, ya, listo. Ya ustedes son grupo 3. Luego, perdón, grupo 4. Renato López. Sí, Renato, profesor. Sí. buenas, ¿tu grupo? Mi grupo es Jimmy Flores, Joel Fonseca y Hugo Peso. Joel Fonseca y Pezo, ¿no? Sí. Ya, no han Y llevado Jimmy, todavía prácticas sociales. y Jimmy Ujú. Flores también, profe. Así Jimmy está. Flores, sí, lo he agregado. 4. Sí, los 4. Grupo Todos ya 4. llevamos Listo. prácticas. Pero Jimmy creo que no, ¿o sí? No, sí, Sí, Jimmy profesor. sí llevó. Sí. A ver.